mi cántaro vacío y una vez rodando y en pedregales no se rompió. El cántaro es el alma que tiene sed de Dios. Ven que Cristo te llama, ven pecador. Del agua que tomó la mujer samaritana, de esa que es más dulce que la del gozo de Jacob. Cantaron vivo, ya no estás vacío. Del agua de la vida, Cristo te llenó. Cantaron vivo, ya no estás vacío. Del agua de la vida, ya Cristo te llenó. Mi cántaro vacío iba una vez rodando y en pedregales no se rompió. El cántaro es el alma que tiene sed de Dios. Ven que Cristo te llama, ven pecador. Del agua que tomó la mujer samaritana, de esa que es más dulce que la del pozo de Jacob. Cantaron vivo, ya no estás vacío. Del agua de la vida, ya Cristo te llenó. Cantaron vivo, ya no estás vacío. Del agua de la vida, ya Cristo te llenó. Muy buenos días, agradecidos como siempre, cada día por la oportunidad que Dios nos da de vivir un día más, de adorar, de alabar, de glorificar, de exaltar su grande nombre, su precioso nombre, y decirle que Él es santo. Bueno, y como cada día es una oportunidad también de ver cómo Dios nos ha comparado a nosotros los seres humanos. Y dice, mi cántaro vacío, mi cántaro vacío. Es el alma que tiene sed de ti. O sea, este cántico está hablando de la necesidad del cántaro vacío, que es nuestra humanidad, es el templo, es el cuerpo, es la vida, es el ser humano que está vacío. Y ¿cómo es que lo compara ese cántaro vacío? Es con una vasija de barro. Una vasija de barro es algo, un barril, es algo que en nuestro medio nosotros podíamos llamar una olla de barro. Y realmente el ser humano fue hecho al principio de barro. La Biblia lo narra que Adán, el primer hombre, Dios formó un muñeco de barro. Y esa era la vasija. Entonces, mi cántaro vacío quiere decir el alma del ser humano cuando no tiene una conexión con Dios. Es el espíritu del hombre que no tiene conexión con el espíritu de Dios. El alma, el espíritu forman la persona, es la personalidad que está viviendo en ese cántaro, en esa vasija de barro que es nuestro cuerpo. Y cuando la presencia de Dios viene a nuestras vidas, ya el cántaro ya no está vacío. Es el alma que tiene sed de ti. ¿Qué es un cántaro vacío?
es la humanidad, es la presencia del hombre que no tiene presencia de Dios. Entonces, cuando ya está lleno, ya agradece. Y vamos a ver en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 7, cómo lo expresa el apóstol Pablo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál tesoro? La persona que tiene a Dios dentro de sí, ya su vasija de barro o su cántaro ya no está vacío. Por eso es que Pablo está diciendo, tenemos este tesoro en vasos de barro. Cuando nosotros recibimos a Dios en el corazón, cuando nosotros le decimos, ven Señor a vivir con nosotros, entonces ya tenemos tesoro. Porque déjeme decirle que examinar detenidamente qué es el ser humano. El ser humano no es nada bueno delante de Dios, no es más que un vaso de barro, no es más que una vasija de tierra. Eso es la humanidad del ser humano. Por eso dice Pablo, pero tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? La presencia de Dios. Si usted no tiene presencia de Dios dentro de usted, usted es un vaso o una vasija de barro. Entonces, cuando usted tome en sus manos o usted observe, tenga una fotografía de una vasija de barro, usted diga, así es el ser humano, como esta vasija de barro. Bueno, ese recipiente o vasija nosotros lo utilizamos para poner cualquier líquido, agua, en fin. Es un recipiente y nosotros somos ese recipiente también hecho de barro. Pero no podemos tener ese cántaro o esa vasija vacía. Y Pablo dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. Qué importante es entender que mi cántaro ya no está vacío, la vasija está llena. Cuando nosotros tenemos presencia de Dios, tenemos tesoro en vasija de barro. Es que la presencia de Dios, cuando llega a nosotros, limpia la vasija de barro para posesionarse. Entonces ya tenemos tesoro y valemos mucho para Dios, aunque para los hombres no valgamos y seamos odiados de Satanás, porque llevamos presencia de Dios. Para que la excelencia del poder de Dios, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Por eso es que la vasija de barro se exalta a sí mismo. Nosotros creemos ser la gran pomada y no somos más que barro. Y cuando no tenemos la presencia de Dios, no tenemos excelencia del poder de Dios, entonces la vasija de barro se cree ser algo. Y este cántico dice, mi cántaro vacío. Si su cántaro está vacío, su alma está vacía, siente soledad, se siente no ser amado por nadie, traiga su vasija vacía, su alma que tiene sed de Cristo, venga a Él y entonces su vasija será llena. Entonces nosotros nos damos cuenta que cuando dice mi cántaro vacío, es el vaso de barro, es su humanidad que no tiene presencia o excelencia de los tesoros de Dios. Deje que Dios llene su cántaro, traiga su vaso, traiga su humanidad y dígale, Señor, aquí está mi cántaro vacío. Aquí está mi cuerpo que necesita de ti, necesita de su presencia. Cuando nosotros llegamos a satisfacernos es porque realmente hemos llenado nuestra vasija de la presencia de Dios. Vamos a ver qué nos dice el libro de Job en el capítulo 10 y el verso 8. Vea que hay un título que dice en Job capítulo 10, Job se lamenta de su condición. Si nosotros como seres humanos nos diéramos cuenta que nuestra vasija está vacía y que necesitamos algo de excelencia para llenarla, buscáramos
o nos diéramos cuenta que, como el libro de Job, en el capítulo 10, dice Job, lamenta su condición. Cuando nos diéramos cuenta que la vasija vacía, ese vaso de barro, ese cántaro vacío, como usted le quiera llamar, no tiene presencia de Dios, está vacío. Y dice que Job se lamenta de su condición. Y vea cómo lo reconoce Job, veámoslo mejor desde el versículo 7. Aunque tú sabes, le dice a Dios, que no soy limpio. Si el ser humano llegara a saber que con la humanidad solo, con la vasija de barro, vacía, sin presencia de Dios, no somos limpios. Y Job reconoce este asunto, aunque tú sabes que no soy limpio, le dice a Dios. Ningún ser humano que no esté llena su vasija de presencia de Dios no es limpio. Job lo sabía claramente, aunque tú lo sabes, Dios, que no soy limpio y que no hay quien de tu mano me limpie. Si usted no deja que su vasija sea limpia por la presencia de Dios, y si Job no dejaba que Dios lo limpio, lo llene de su presencia, él decía, ¿cómo podré ser libre de tu mano? Porque si nosotros no llegamos a entrar en amistad con Dios, dejamos que este cántaro sea lleno por la presencia de Dios, nos es realmente imposible nosotros agradarle a Dios. Entonces, vamos a ver qué más dice Job en el verso 8. Tus manos me hicieron y me formaron. Qué reconocimiento y qué lucidez que tenía Job para reconocer que las manos de Dios lo formaron y lo hicieron. Los seres humanos da lástima, pena que nacemos, pero no sabemos ni a dónde venimos, cómo fuimos formados. Solo conocemos el nacimiento de padres biológicos acá, pero no sabemos que Dios nos formó, que Dios fue quien nos hizo. Y luego Job lo sabía, tus manos me hicieron, me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. O sea, Dios tiene el poder para formarlo, para hacerlo y para deshacernos cuando nosotros no somos llenos de la presencia de Dios. Porque solo cuando la presencia de Dios está en nuestras vidas y partimos de este mundo, cuando llegue a la muerte del cuerpo físico, la presencia de Dios irá a Dios. Si yo llevo presencia de Dios, si yo camino con presencia, mi cántaro ya no está vacío, sino está lleno de la presencia de Dios. La presencia de Dios que está en mí volverá a Dios. Cuán importante es dejar llenar nuestro vaso de barro de esa presencia. Y el verso 9. Acuérdate que como a barro me diste forma. Job sí sabía que Dios le había dado forma como a barro. Y nosotros también hemos sido formados de la misma manera, como a barro. Pero no debemos tener el cántaro vacío, porque se nos hizo una vasija para llenarla de la presencia de Dios. Cuando su vasija está vacía, la pueden llenar de cualquier cosa. Y por eso muchos tenemos el corazón lleno de dolor, lleno de ira, lleno de amargura, lleno de soledad, lleno de dificultades, problemas, pecados, porque ese es el cántaro. Cuando no está lleno de la presencia de Dios, de la excelencia de Dios, puede ser lleno de robo, de crímenes. Y por eso que tenemos hoy día una sociedad tan llena de perjuicio, porque su cántaro no fue lleno de la excelencia de Dios. Y Job lo sabía, tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Dios tiene el poder para llenar, para quitarlo, para llenarlo, para vaciarlo y para deshacerlo. Y dice el 9, acuérdate de cómo a barro me diste forma. Acuérdate de Dios, que tú me hiciste y me formaste de barro. Y eso debemos saber todos los seres humanos. Dice,
y en polvo me has de volver. Job sabía que si esta humanidad, este cántaro no tiene la presencia de Dios, volvemos al polvo, volvemos y Dios nos deja así como polvo hemos de volver. Por eso la Biblia dice, polvo eres y al polvo vuelves. Pero la presencia de Dios, cuando nuestro cántaro está lleno, esa vuelve a Dios. Cuán importante es tener nuestro cántaro lleno de la presencia de Dios. Vamos a ver otro versículo en Isaías 29:15. ¿Qué nos dice Isaías 29:15? Dice, ay de los que se esconden de Jehová. Yo no sé si en este tiempo haya gente que se esconda de Jehová, los que no quieren oír la palabra, encubriendo el consejo, encubriendo, tapando la verdad. Dice, y sus obras están en tiniebla y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? El ser humano piensa esconderse de Dios y sus obras están en tinieblas. Y dicen quién nos ve y quién nos conoce. ¡Qué jactancia! ¡Qué igualados que somos los seres humanos para pensar que nos podemos esconder de Dios y que nadie nos ve! Como expresa aquí el profeta, dice, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Pensamos que tenemos nuestros hechos, nuestros crímenes, todo encubierto y que Dios no nos ve. Déjeme decirle que no hay un ser humano, ni nada de lo que se hace aquí en este mundo, que Dios no lo vea ni no lo sepa, y que usted, siendo vaso de barro, que las hicieron las manos de Dios, pueda esconderse de Dios. Y dice el verso 16, vuestra perversidad, vea lo que dice Dios, ciertamente será sepultada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá a su hacedor, o sea, acaso el barro le dirá a Dios, yo me escondo y tú no me veas, no me hizo? Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entiendo. Y realmente que el ser humano, yo sí creo que podrá decir que no entiende, pero Dios sí lo sabe, que usted fue hecho por las manos de Dios y que un día tiene que darle cuenta a Dios. Por eso esta vasija, este vaso de barro, es mejor llenarlo de la presencia de Dios para hoy un día no tener un mal encuentro con el Dios que nos hizo. Y vamos a seguir viendo en el libro de Isaías, en el libro de Isaías 64, verso 7, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Nadie hay quien invoque tu nombre que se despierte para apoyarse en ti. Aquí está haciendo una exclamación el profeta Isaías, como vemos a la humanidad, nadie hay que invoque tu nombre. Porque el ser humano está buscando cualquier cosa menos invocar el nombre de Dios. Que se despierte para apoyarse en ti. La humanidad puede estar trabajando, caminando, pero no se ha despertado, no ha vuelto en sí para apoyarse en Dios. Si nosotros aprendiéramos a apoyarnos en Dios, toda la humanidad, qué diferente este mundo, esta tierra, este planeta, también se iría como en el cielo. Y dice, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. ¿Por qué Dios se aparta de nosotros? Porque no despertamos, no volvemos en sí y no dejamos que Dios nos llene de su presencia. Por eso dice, nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Dios está abandonando la humanidad porque no hay quien se despierte a darle gracias y a buscarlo a Dios. Ahora, dice el verso 8, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro. Aquí hay un reconocimiento. Ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro. El hombre tiene que reconocer y humillarse que somos hechura de Dios y que somos barro. Y tú el que nos formaste, Dios nos formó, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Esto es un reconocimiento de que somos obra de barro, vasija de barro, hechos por Dios, creados aquí en la tierra, pero para que nos despertemos y nos dejemos llenar de su presencia. Verso 9. Y dice, no te enojes sobremanera Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad.
No te enojes, Dios le dice aquí el profeta. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Aunque seamos vasijas de barro, queremos ser pueblo de Dios. Si queremos ser pueblo de Dios, conectémonos con Dios. Dejemos que la vasija se llene de su presencia y nuestra alma que tiene que tiene sed de Él, pueda realmente llenarse de Dios. Dejemos en estos tiempos. Y vamos a ver en el libro de Jeremías, capítulo 18, verso 5. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, qué lindo cuando Dios viene y le habla al profeta Jeremías. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero? ¿Qué está hablando aquí? Dios le dijo a Jeremías, vete a casa del alfarero y ahí te diré, ahí te enseñaré. ¿Para qué lo llevó? Porque el alfarero tenía en sus manos una vasija hecha y de pronto no terminó su acabado, se le destruyó, pero el alfarero formó otra nueva vasija. ¿No podré yo hacer como de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Dios le hace ver a Jeremías que así como un alfarero cuando está tratando con el barro y está haciendo una vasija, así somos nosotros como una vasija de barro, que aunque se quiebre, que aunque se destruya, Dios la puede hacer nueva. Dios puede hacer nueva tu vida si tú te das la oportunidad de ya no esconderte de Dios y venir a Dios y decirle, Señor, aquí estoy. Puedes traer tu vasija rota, pero Dios la puede hacer de nuevo. Puedes traer tu alma rota, puedes venir con tu espíritu no entendible, puedes venir destruido aún la vasija, pero Dios la puede hacer nueva. Dios puede hacerlo todo nuevo. Y dice el verso 7. En un instante hablaré contra pueblos, contra reinos, para arrancar y para derribar y destruir. Dios dice, yo voy a hablar en un instante a pueblos y a naciones. ¿Para qué? Para arrancar, para destruir y derribar. Dios va a comenzar a destruir y a derribar todo lo que Él no ha edificado y todo lo que el vaso de barro ha edificado en forma incorrecta. Dios va a arrancar y va a destruir. Dios va a derribar. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, escúcheme bien, si los pueblos hoy día se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré. Dios quiere arrepentirse de hacernos mal, del mal que había pensado hacer. Toda vasija de barro, todo cántaro vacío, Dios dice que si usted no se arrepiente, Dios lo va a destruir. Es tiempo de que usted acuda a que Dios lo llene de su presencia para que usted no termine destruido. Verso 9. Y en un instante hablaré de la gente y del reino. Y en un instante, en estos tiempos, Dios va a hablar a la gente de su reino. Este es tiempo de hablar de su reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacer. ¿Por qué Dios ha comenzado con muchas personas a hacerles bien? Pero cuando ellos vuelven a lo malo, abandonan a Dios, no se llenan de la presencia de Dios, su vasija sigue vacía, dice Dios, yo me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Somos vasijas de barro y yo le quiero decir hoy día, no contendamos con Dios. Y vamos a terminar con, nos dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 9 y el verso 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú? Dice el apóstol Pablo. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú? La pregunta, si usted es un hombre, usted es una mujer, usted es un ser humano, ¿quién eres tú para que aterques con Dios? La vasija de barro, a veces diciéndole a Dios, ¿por qué no hace así? Eso es un altercado. Cada vez que usted no se somete, la Biblia nos dice en el Padre Nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad acá en la tierra. A usted y a mí nos corresponde como vasos de barro
aprender de la Biblia para poder hacer la voluntad de Dios. No aterques contra Dios. Aquí el apóstol Pablo dice claramente, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú? ¿Quién es el hombre para a veces decirle, ay, es que Dios para qué hace llover? Ay, Dios para qué hace hacer sol? Ay, Dios, ¿por qué crió los mosquitos? Ay, Dios, ¿por qué hace calor? Ay, Dios, ¿por qué hace frío? ¿Cómo está atercando el vaso de barro? Por eso Pablo lo dice, ¿quién eres tú, hombre, para que aterques con Dios? Alterques con Dios. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Por qué la humanidad vive descontenta y está peleándose con Dios? ¿Por qué la humanidad dice, ¿por qué Dios me ha hecho así? Yo le quiero decir hoy día que usted es un vaso de barro. Deje de contender con Dios. Diga desde hoy en adelante, quiero hacerlo de Dios. Quiero conocer la voluntad de Dios para entrar en armonía, para entrar en amistad con Dios. Quiero hacerlo. La única manera es que nosotros caminemos con Dios, nos arrepintamos, reconozcamos que somos vasos de barro, que como vaso de barro tenemos que pedirle perdón a Dios por nuestros hechos, porque toda la vasija ha estado llena de cosas feas y espantosas. Y dice, ¿por qué ha de decir el vaso de barro, por qué me has hecho así? Qué atrevidos que somos los seres humanos. Y dice el verso 21, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro? Pregunta Pablo, ¿o no tiene potestad el que hizo el cántaro? ¿No tiene potestad sobre ese barro? Dios que nos formó este cuerpo humano de carne, de hueso, ¿no tiene potestad de hacernos y deshacernos? Dice Pablo. ¿O no tiene potestad el alfarero, Dios el alfarero, sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Dios puede hacer con nosotros. Cuando nosotros le decimos, Señor, llena este cántaro vacío. Cuando decimos, nuestra alma tiene sed de ti, entonces Dios viene a este vaso de barro y nos llena de su presencia. Necesitamos la presencia de Dios en estos días. No tratemos de escondernos de Dios, porque Dios dice que Él va a derribar, Él va a arrancar, Él va a destruir en estos tiempos para plantar y edificar. En un momento lo va a hacer. Comienza a caminar verdaderamente con Dios, porque Dios quiere hacer algo nuevo en ti. Si tú le permites a Dios, hoy día serás lleno de su presencia. En cualquier lugar donde estés y has escuchado esta palabra, dile, Señor, llena mi cántaro vacío. Llena mi cántaro vacío. Haz de nuevo este vaso de barro. Y yo te aseguro que el Señor lo hará. Te bendigo y declaro hecho en el nombre de Jesús. Amén.